Suerte de anarquía, con invasiones tras invasiones. En medio de toda esa necesidad que tiene el pueblo guayanés, no hay derecho a que el gobernador utilice el dinero de los guayaneses, el dinero público, el dinero de todos, lo utilice exclusivamente para sus bonches, para la publicidad, para la propaganda. Tenemos que repudiar el crédito solicitado por el gobernador del estado en la Asamblea, en el Consejo Legislativo, de 27.000 millones de bolívares para dedicarlo a relaciones públicas, para dedicarlo, es decir, al bonche, al sarao, para dedicarlo a la publicidad, a la propaganda. Y digo no hay derecho porque frente a tanta necesidad no se puede dedicar el dinero público a estos menesteres. Pero definitivamente este es un gobernador insensible, que nada le importa, que prefiere engordar sus propias empresas de publicidad, donde están relacionados sus familiares, y no dedicarlo a lo que la gente debe de verdad atender, requerir y necesitar. Por ejemplo, a la policía del Estado Bolívar el gobernador le debe absolutamente todo. Le debe a los funcionarios retroactivo, le debe homologación, le debe primas por antigüedad, le debe bonos vacacionales, incidencias de día de feriados, le debe el tabulador, le debe el aporte para calzado y vestido, le debe los aportes de alimentación. Todo eso se lo debe, por decir algo, a la policía del Estado. Al Ruiz y Páez, por ejemplo, tenemos necesidades en la unidad oncológica, que se inauguró con toda la propaganda y con todos los bombos y platillos. Pues la sociedad guayanesa, el pueblo guayanés debe saber que el acelerador lineal de esa unidad oncológica tiene año y medio que no funciona y no es posible repararla porque no hay recursos. Los rayos X, una unidad de rayos X de última generación, tiene sopotoscientos tiempos parados porque no hay recursos para ponerla en servicio. La unidad de diálisis está paralizada porque no hay recursos para ponerla en servicio. Y algo que debe ser un récord definitivamente, que son 37.000 casos de paludismo en los primeros 5 meses del año en curso. Estoy seguro que debe ser un récord. 37.000 casos. Y no hay recursos para un plan antimalárico en el Estado Bolívar. Otra área, educación. No funciona el PAE, el plan de alimentación en las escuelas en el Estado Bolívar, porque no hay recursos para pagarle a los que proveen los alimentos. La gobernación está morosa con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y los que pasan a los que requieren pensión no se les puede cubrir porque la gobernación no paga el seguro social que le retiene a los trabajadores. Del IPASME los maestros no pueden acceder a un crédito porque tampoco le paga la gobernación del Estado lo que le retiene a los trabajadores y que son del IPASME. Es decir,
los fondos de terceros, como se define esto, se los robaron. El gobernador se los apropió indebidamente. Más de 500 jubilados están todavía sin cobrar prestaciones sociales, del sector educación, de los maestros. Y, bueno, todo eso ocurre mientras el gobernador solicita para fiestas, para relaciones públicas, para el sarao, para el bonche, para la caña, solicita 27.000 millones de bolívares en un nuevo crédito. Por supuesto, los sectores que constituyen el Frente Manuel Piar dentro de estos consejos legislativos, nosotros queremos dejar claro, no aprobaron tal recurso. Y sobre eso nosotros queremos rendir cuenta, porque eso es injustificable. Un crédito como ese solicitado por el gobernador es inaprobable por diputados que estén pensando verdaderamente en la situación de que los recursos del Estado Bolívar, los que son del pueblo, para atender sus problemas, estén siendo utilizados por el gobernador del Estado Bolívar en publicidad, en propaganda, en bonche, en fiesta, en caña, en saraos, en relaciones públicas. Y por otra parte, yo aprovecho esta rueda de prensa, porque no había estado en el Estado en estos días atrás, para exigirle también a Rangel Gómez una explicación relacionada con el asesinato del Gordo Bayón. Este es un individuo prontuariado, sometido a 2 juicios por asesinato, con 2 prohibiciones de salida del Estado, que no podía ni siquiera tener cautelar, porque juicios por asesinato no tienen este tipo de beneficios, que tenía que estar en prisión y no en Miraflores, donde se encontraba. Que explique el gobernador del Estado por qué el Gordo Bayón viajaba en aviones de la gobernación del Estado Bolívar. Que explique el gobernador del Estado quién le pagaba al gobernador el hotel, el Alba. Que explique el gobernador por qué le pagaba al Gordo Bayón la habitación, o quién se la pagaba allá en el hotel El Alba. Que explique el gobernador la relación que tenía con este prontuariado. Que explique el gobernador las relaciones de Fuentes Manzuli y sus operativos en el sur del estado con el Gordo Bayón. Que lo explique, por favor. El pueblo de Guayana está esperando una explicación, porque no se trata de cualquier individuo. Se trata de un sujeto que aparecía siempre como una especie de comisionado del gobernador, actuando en diversas o presente en diversas actividades, que aparecía al lado del presidente de la CBG, Osorio, que aparecía al lado permanentemente de uno de los jefes del FBT que tiene allí el gobernador del estado como miembro de su gabinete, el ex ministro del Trabajo, José Ramón Rivero. Sí. Entonces, y que explique por qué este señor aparecía tanto al lado de Fuentes Manzuli, comisionado también del gobernador. Esas explicaciones las está esperando el pueblo del Estado Bolívar, porque quizás allí esté la explicación de las afirmaciones que permanentemente hemos hecho de delincuencia organizada, tiene que ver precisamente con esto, y del silencio que guarda el gobernador del Estado Bolívar relacionado con estos casos del Gordo Bayón. Y por otro lado, el propio Miraflores tiene que explicar. El propio Osorio, presidente de CBG y ahora también secretario de la
del Palacio de Miraflores, tiene que explicar qué hacía este señor allí. ¿Qué hacía? ¿En representación de qué estaba allí? Y los propios sindicalistas de este estado tienen que explicar cómo es que sujetos con prontuarios de ese tipo se ufanan de ser supuestos representantes de trabajadores. ¿Cómo es la cosa? Muchas preguntas sin respuesta, cuyas respuestas están del lado del gobierno, del lado oficialista. Dos preguntas para usted. Una,